Buenas a todos, bienvenidos a mi canal, soy DKGamers y en esta oportunidad les estoy trayendo un nuevo video del juego Age of Empires Mobile y hoy estaremos viendo, por supuesto como no puede ser de otra forma, algo nuevo que nos han traído, que es la columna de los desarrolladores, donde estaremos viendo algunas cositas que si cumplen y prácticamente escuchan a la comunidad, deberían de estarlas trayendo. Bien, prácticamente aquí vemos que dice: hola gobernadores, ya está aquí la columna de desarrollo de marzo. Bien. Todos los meses, por lo general, nos tiran algunas preguntas y respuestas que los desarrolladores han recibido y bueno, responden a aquellas cosas que se han dado masivamente. O sea, por ejemplo, que los jugadores piden algo de forma muy recurrente y bueno, los desarrolladores aparentemente terminan respondiendo. Bien, por ejemplo, acá te dice que durante los últimos 2 meses hemos introducido varias características nuevas, incluidas los sistemas de batalla del amanecer, instalaciones del castillo, o sea, el tema de las nuevas tropas, los mercenarios, aumento del poder y el sistema de la tropa más poderosa. Además, lanzamos varios eventos temáticos como el Festival de la Flor, eso de primavera o algo así como yo les dije la otra vuelta, y Creciente, que te brindan una variada gama de experiencias de juego. En realidad son eventos muy cortos, que no duran mucho y no traen nada muy novedoso. No es que te traigan eventos que sean súper novedosos y que entretengan enormemente. Bien, no han introducido grandes cosas. O sea, lo más resaltable que podemos decir que hay, que llegó hasta ahora, es el sistema de los mercenarios y el tema del castillo, donde tenés lo que ya hemos mostrado en los videos anteriores. Hay nuevas instalaciones en el castillo y bueno, podés desbloquear nuevas cosas. Eso prácticamente sería lo más destacable, por decirlo de alguna forma. No han traído grandes cosas, bien, pero bueno, veamos a ver qué nos traen de novedoso en esta pregunta y respuesta con los desarrolladores. Han recibido muchos comentarios, bien, de toda la comunidad en general y aparentemente se han puesto a leer y a escuchar y ahora echemos un vistazo, a los temas más importantes que han estado discutiendo y nuestras últimas respuestas a estos problemas, bien. ¿Quieres comprar tus AP Coins y monedas imperiales al mejor precio del mercado? Te presento a Eneva, el nuevo patrocinador del canal, donde vas a estar obteniendo un 10% de cashback y por supuesto también la promoción del 2x1 si no has comprado en otros sitios. Bien, si no compraste en otros sitios, vas a estar obteniendo el 2x1 y el 10% del cashback utilizando mi link que te dejo en la descripción de los videos. Bien. Sobre todo está el tema del evento de restablecimiento del héroe, que la mayoría, una enorme cantidad de jugadores lo han pedido, lo han venido pidiendo desde que apareció por primera vez, cuándo va a salir nuevamente, y han ido esquivando esta pregunta. Ahora aparentemente estarían respondiendo con esta primera pregunta. Esperamos que regrese el evento de restablecimiento de héroes. Esto prácticamente podría ser lo más importante y una de las cosas más esperadas por todos los jugadores en general. En respuesta a la gran demanda, que ya era hora de que escucharan, el tan esperado evento de restablecimiento de héroes hará su gran regreso en abril. Así que quedan pocos días, no nos dicen cuándo, pero aparentemente en abril estaría llegando. Ya era hora de que apostaran a escuchar un poquito a la comunidad. Quiero aprovechar también para invitarlos a que se suscriban al canal, que den like y compartan este video para que llegue a una mayor cantidad de jugadores. Y bueno, gracias por todo el apoyo que siempre brindan. Y bueno, ahí lo tenemos, prácticamente en abril estaría llegando, no saben todavía, no tenemos la fecha exacta, pero tenés que estar atento para saber cuándo va a estar llegando. Y por ejemplo acá tenemos otro temita muy esperado y que todo el mundo pregunta y me preguntan también a mí en el canal. No era solamente el tema del restablecimiento de héroes, que no teníamos ninguna noticia, sino el tema de lo que viene a ser la función de poder migrar de servidores. Bien, esperamos que regrese, ese ya lo leí, el restablecimiento de héroes. Y abajo decía, esperamos que puedan acelerar el lanzamiento de la función de migración de servidores. Esto lo había dicho, si no me equivoco, para el trimestre que viene. O sea, estamos pasando el primer trimestre, sería para el segundo, que viene a ser, si no me equivoco, es abril, mayo, junio, por ahí. Esa altura de meses. No nos especifican bien cuándo, pero bueno. Prácticamente dicen que, dado que la transferencia prácticamente, vamos a poner, dado que la transferencia, a ver si se ve ahí en pantalla, bien, dado que la transferencia prácticamente de servidores son eventos de juego significativos que implican unificar muchos elementos entre servidores antiguos y nuevos,
tiene que ver bien, o sea, porque no es justo que, por ejemplo, que yo estuve en un servidor beta, en los primeros servidores, los más antiguos, y por ejemplo tengo una, no sé, una cuenta de 80 o 90 millones de poder con todos los héroes de varias temporadas, que en servidores más nuevos no aparezcan. Bueno, creo que van a estar intentando equilibrar eso y poner ciertas condiciones para poder migrar entre servidores. Y acá nos dicen eso. Elementos entre servidores antiguos y nuevos. Nuestro equipo de desarrollo está considerando cuidadosamente las condiciones y reglas. Esto es muy importante, no se lo pueden tomar a la ligera, porque si no terminan prácticamente lanzando sistemas o eventos mediocres que luego la misma comunidad seguramente se va a estar quejando, como pasa con el KVK, que prácticamente lo lanzaron a la apurada. Bien, lo que es lo del servidor o el reino más poderoso, bien, ese evento al estilo Lord más fuerte o gobernador más fuerte con esteroides, como le digo, 2×3, y prácticamente lo que van a hacer es hacerlo con más cuidadosamente y bueno, de estudiarlo bien, el tema de las condiciones, las reglas, para equilibrar los ecosistemas de los servidores antes y después de las transferencias. Nuestro objetivo es aumentar la actividad en algunos servidores a través de estas transferencias y reavivar las llamas de conquista o de la conquista. Una vez que todo esté listo, nuestra comunidad oficial proporcionará reglas detalladas sobre la transferencia de servidores. No te pierdas las novedades. Bien, esto está perfecto, que no se lo tomen a la ligera, que no se apuren, que tomen cierto tiempito, o sea, lo que sea necesario para hacerlo bien, tener reglas claras, como ha pasado en otros juegos, bien, que han puesto ciertas reglas claras, dependiendo de la antigüedad del servidor, pueden migrar jugadores de tanto poder y todas esas cosas así. Creo que va a estar bastante bien. O que te bloqueen, por ejemplo, si puedes migrar a un servidor más nuevo de temporada 1. Por ejemplo, donde no hayan aparecido héroes como Lubu o héroes como, no sé, como Mehmed, como Saladino y esos héroes así que son de temporadas más avanzadas, que los bloquean. Seguramente van a estar preparando también todo ese sistema. Si sos un jugador que está en un servidor bastante viejo y vas a uno más nuevo, van a bloquear ciertos héroes para que vos no tengas ventaja. Y eso lo veo perfecto, lo veo bien. Bien, prácticamente acá nos dice, esperamos el regreso de héroes clásicos como Atila, Ahsoka, etc. Bien, vamos a bajar un poquito, que creo que queda ahí prácticamente en la pantalla para que ustedes lo puedan también ver. Bien, esperamos el regreso de héroes como Atila, Ahsoka, etcétera, varios héroes que están por allí, que seguramente a muchos jugadores no le dio para poderlos desbloquear en su momento, no los pudieron conseguir, y bueno, y ahora quieren ver si pueden tener otra oportunidad de hacerlo. Nos alegra mucho que aprecian a los héroes clásicos como Atila y Ahsoka. Estuvimos leyendo sus entusiastas discusiones en la comunidad y nos transmiten su pasión. Actualmente los planes para traer de vuelta a estos héroes clásicos se agregaron a nuestro cronograma de desarrollo. Tan pronto como haya nuevos avances, haremos un anuncio oficial a todos los gobernadores. No te lo pierdas. Esto yo había mostrado, por ejemplo, en el último servidor pionero, en el cual tuvimos acceso de forma exclusiva. Mostramos que había un evento de estilo advenimiento legendario para héroes de temporadas más viejas, o sea, de temporadas anteriores. O sea, tenías por ejemplo un advenimiento legendario de héroes como puede ser el caso de Atila, Ahsoka y esos así, y otro advenimiento legendario de héroes de temporada 2 o 3 o como le quieran llamar. Por ejemplo, el caso de Lubu, el caso de Mehmed, el caso de Saladino y otros héroes que han ido apareciendo luego. Bien, quizás lo pongan en esos eventos tipo advenimiento legendario, pero separados. O en algún otro evento que estén preparando, que seguramente va a llevar algún gasto de monedas imperiales y algunas cosas más. Así que si realmente quieren conseguirlos, les voy a estar recomendando desde ya que vayan juntando algunas moneditas imperiales para que los ayude. Bien, esperamos que haya una propuesta de jugabilidad nueva, jugador contra jugador, ya que actualmente el juego carece de competencia. El tema es el tema del gobernador más fuerte, o el más fuerte, como lo quieran llamar, el reino más fuerte, o el servidor más fuerte, también como lo quieran llamar, pero son eventos que no son tan competitivos. Agregaron el tema de, por ejemplo, Gloria Estelar, creo que se llama, también es competitivo y eso, pero no es nada del otro mundo. Y el tema de lo que es
el de las maravillas también. No son desafíos, no es algo así tan competitivo. No supieron hacerlo como en otros juegos, que por ejemplo tenés el Arca de Osiris, que sí chocan más y es más competitivo en ciertas cosas. No sé, van a tener que hacer algo, le tienen que buscar algo más que le dé más competitividad y que haga que los jugadores tengan más ganas de jugar. Respuesta, voy a bajar un poquito. Ahí creo que ya quedaría en la pantalla, si no me equivoco. Bien. Claro, me quedo abajo todavía. Vamos a intentar. A ver, ahí queda más centrado. Bien. El equipo de desarrollo ya tomó nota de sus peticiones. Las funciones jugador contra jugador precisan de una gran inversión, tanto en costos como en tiempo. Ya dale, con toda la plata que ya se llevaron, no me vas a decir que no tenés para meter eso. No sean malos, vamos arriba. No me vengan a llorar con el tema de la plata. Se la están llevando a paladas. Acabamos de lanzar la batalla al amanecer. O sea, que es como le digo. O sea, fue prácticamente algo. O sea, más de lo mismo. Lo que es contienda de maravilla. Con un mapa nuevo. Pero nada muy. Nada novedoso. O sea, lanzaron lo mismo, le cambiaron el mapa y prácticamente no agregaron muchas cosas. Así que tampoco es que la gran inversión que le va a llevar. Se están llevando plata como loco y bueno. Que pongan un poco en el juego y los jugadores. No sean malos. Vamos arriba. No lloren. Como es World Age, Level Infinite, Tessen, Timmy, no lloren. Se la están llevando a palada. Así que inviertan en el juego. Y traigan los nuevos eventos que hagan que el juego, o sea, o que el tema del PvP, jugador versus jugador, sea más entretenido. Porque la verdad que el juego en algunas cosas se está poniendo bastante aburridito. Cambien los mapas, no sé, hagan algo, no sé, batallas navales, como habían hecho en la versión china Timmy, que cambiaban el mapa y en su momento tenías zonas inundadas y tus tropas se transformaban en barcos y veías unas buenas batallas ahí de barcos muy lindas y era algo bastante hermoso de ver. O sea, en la versión china le están agregando muy buen contenido que deberían de traer en algunas cosas, como el modo campaña, que lanzaron un modo ahí historia que un desastre y prácticamente le das a omitir y te pasas todas las historias. Así que bueno, pónganle un poco más de gana, que están ganando bastante plata con este juego. Batalla de la Amanecer en la versión 1.4, pues, cualquiera. Y continuaremos optimizando la experiencia de juego. La profundidad estratégica que muestra la batalla del amanecer, mentira, es una de las características más distintivas de Age of Empires Mobile y un logro de nuestros objetivos de desarrollo. Están bastante bajos los objetivos de desarrollo. En base a eso, también estamos desarrollando una jugabilidad nueva entre servidores, mientras consideramos sus sugerencias de tiempo de batalla adecuado en nuestros mecanismos de diseño. Nuestro objetivo es brindarles una experiencia de juego más rica y desafiante. Además, las próximas funciones de transferencia y fusión de servidores revitalizará sus ecosistemas. Presten atención. Aparentemente van a venir fusiones de servidores. Quizás los servidores más abandonados ya los van a estar fusionando. Y va a haber el tema de las migraciones, que ya nos habían dicho más arriba. O sea, acá nos revelan otra cosita. Pero eso de que ya han estado invirtiendo en el sistema de jugador contra jugador y todas esas cosas, lo que han sacado hasta ahora esos eventos, en mi opinión, son mediocres. Pueden hacer, como te ponían en la escuela, puede rendir mejor, no sean malos. ¿Por qué introducir el sistema instalaciones de castillo ahora? La mayoría de los usuarios todavía están luchando con nivel 6 y estas nuevas tropas a plena potencia incluso superan al nivel 7, las T7, lo cual amplía la brecha entre jugadores. Esto es porque los pay to win son los que crecen más rápidos y ellos quieren más plata, le quieren sacar más plata a esos pay to win que suben rápido. Bien, con esto buscan eso, sacarle dinero al pay to win, que es el que pone la tarasca, como decimos acá. Es eso, vamos a ver qué responden. El desarrollo del juego precisa de innovación constante y el sistema de instalación en el castillo es nuestra iniciativa para expandir la profundidad de la mecánica de juego. Introduce nuevos elementos emocionantes como los mercenarios, una característica clásica de la serie Age of Empires, que ahora hace su aparición. O sea, en las betas más viejas, prácticamente ya tenías a los mercenarios. Bien, y luego lo sacaron. ¿Por qué? Porque pensaron en esto
para poder sacar más plata. O sea, estaba el tema de los mercenarios, eran las T7 en las betas viejas, que los jugadores que jugaron las betas más viejas seguramente lo saben y lo recuerdan. Y seguramente en algún momento pensaron en decir, bueno, vamos a inventar un nuevo sistema donde los jugadores tengan que meter algo de plata, seguramente aquellos que quieran avanzar más rápido, y porque tenés, por ejemplo, las monedas que precisás para mejorar el castillo, las instalaciones, podés comprar paquetes con plata. Entonces, bueno, nuevos paquetes para vender, los jugadores van a querer comprar o los pay to win van a querer comprar, y bueno, son más ingresos para nosotros. O sea, lo hacen pensando en eso. Mentira que les importa el tema de las mecánicas de los que son los Age of Empires para traerla a el juego. Mentira. O sea, mentira. Vamos a decir las cosas como son. Vamos ahí a bajar. Bien. El sistema ofrece mayor libertad, gracias a lo cual puedes emparejar a tus héroes legendarios favoritos con diferentes unidades mercenarias. Y así crear una jugabilidad estratégica y táctica renovada que enriquece enormemente la experiencia de juego de los gobernadores. Gobernadores pay to win, ponele, ¿no? De los gobernadores pay to win. Sobre todo de aquellos jugadores que también estén en servidores muy viejos que ya quizás tengan las T7. Pero es eso, no es que, ay, sí, nos interesan los jugadores. Mentira. Hasta ahora no han demostrado nada de eso. Me van a decir que soy hater, pero bueno. Yo digo las cosas como son. KBK frecuentemente nos empareja con los mismos oponentes, lo cual es aburrido. ¿Cuándo mejorará este tema? O sea, a las cosas que le tienen que estar prestando atención no la prestan. O sea, sacan esto para sacar plata, lo del castillo y los mercenarios porque quieren plata. Y lo del KBK y todo lo otro que tenían atrasado para arreglar, no lo arreglan. ¿Por qué? Porque les interesa facturar. Primero, las prioridades de ellos es facturar. Les aseguramos, gobernadores, que una vez que sus servidores entren en la zona de batalla, el rango de emparejamiento para el imperio más poderoso se ampliará aún más. En ese momento tendrán muchas más oportunidades de que se los empareje con otros servidores de fuerza comparable, lo que mejora enormemente el desafío de sus batallas y hace que la experiencia se renueve nuevamente. Veremos cuánto va a demorar esto. Pregunta, vamos a bajar. Espero que el aspecto de marcha Gloria Estelar se le pueda dar a todos en el servidor ganador. Bueno, hay que ver. Porque esto... son las skins que te regala el KBK, que es más o menos ahí, no está tampoco nada del otro mundo. Nuestra decisión de no otorgar el tema de marcha de Gloria Estelar a todos en el servidor, los servidores ganador, fue cuidadosamente considerada. El evento de Gloria Estelar utiliza un sistema de recompensas por niveles, con diferentes coberturas para cada nivel. Hemos designado las recompensas de nivel más alto exclusivamente para aquellos roles de liderazgo que se dedicaron completamente al éxito de su servidor. Esta disposición no solo reconoce el arduo trabajo de estos jugadores. Anda, debería ser para todos los jugadores el servidor ganador, si no, no tiene gracia. O sea, es el servidor que gana el evento. Pero bueno, que hagan lo que quieran. Ellos siguen considerándolo de esta forma. Cobertura para cada nivel, aquellos liderazgos que dedicaron completamente al éxito del servidor. Esta disposición no solo reconoce el arduo trabajo de estos jugadores en la gestión de los servidores, sino que también anima a más jugadores a asumir roles de liderazgo. Si no tenés tiempo, no lo vas a asumir igual. Chau. Todo esto alienta a los participantes a trabajar en equipo, no. Porque si el que se la lleva solamente va a ser el líder, el resto va a decir, porque te la lleves vos, o sea, no participo nada. O sea, te alienta a la participación y al trabajo en equipo si la alianza o el reino se lo lleva el premio, si no, no. O sea, el trabajo en equipo es cuando todos ganan la recompensa. Me pones una muy buena skin, bueno, esta skin exclusiva me la puedo ganar si trabajo en equipo con toda mi alianza. Ponele. Somos la alianza que clasificamos en el puesto 1. Bueno, ahí todos los jugadores de esa alianza podemos recibirlo. Lo hacen en otro juego y funciona. Acá quieren inventar estas cosas medias raras y terminan no funcionando. Pero bueno, ya veremos qué pasa con esto.
Pero bueno, veremos qué pasa. Pero a partir de la temporada 2, los 3 jugadores más activos de cada zona de guerra al momento de la resolución recibirán un marco y una brújula. Tiempo limitado. Bueno. No hay mucho que decir en eso. Hay cosas buenas, bien, está bueno el tema del restablecimiento del héroe que va a llegar, el tema de lo que van a hacer, que vas a poder fusionarse los servidores, seguramente los que estén más abandonados los van a fusionar, o los que estén menos activos, el tema de seguramente también va a estar bueno el tema de la migración de servidores, el tema de los KVK, nueva jugabilidad, nuevo contenido, veremos qué trae, bien, aparentemente va a estar bastante bueno, no sabemos a ciencia cierta, pero bueno. Tiene pinta de que algo bastante ahí va a llegar. Bien, espero que les haya gustado, que les haya servido. Muchas gracias por todo. Nos vemos muy pronto en otro video de Kagamers. Gracias por todo el apoyo que brindan siempre. Nos estamos viendo.